Muy buenas tardes, chicos del grado 10A. Espero que se encuentren muy bien, de salud, de optimismo, de mucha energía positiva, para que podamos entre todos superar estos momentos difíciles y nuevos con esta pandemia que estamos padeciendo todos. Un saludo también especial para sus padres. Bien, chicos, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que es la especiación, pero también vamos a hablar un poquito sobre lo que es la mutación, la evolución, qué factores influyen en la evolución, como es el aislamiento reproductivo, la variación genética, la recombinación genética, la deriva genética. Y también vamos a hablar de los diferentes tipos de especiación, como es la alopátrica, la simpática, la parapátrica y la estasimpátrica. Bien, entonces vamos inicialmente a hablar, para definir el concepto de especiación, de qué trata. Entonces la especiación es un proceso mediante el cual las especies de una población dan origen a otra especie nueva o a otras especies nuevas, ¿cierto? Y por consiguiente son completamente diferentes a la anterior. Eso es lo que es una especiación, proceso a través del cual las especies de una población dan origen a otras nuevas especies, no es más. Pero para que eso se dé, se tiene que dar un proceso muy importante, que es la mutación. Recordemos que cuando hablamos de mutación, estamos hablando de una alteración, ¿cierto? Un cambio en el ácido desoxirribonucleico, es decir, en el ADN. Pero específicamente ese cambio ocurre en los nucleótidos. Recuerden que un nucleótido es un compuesto que está formado por un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato, y que son la estructura de la cadena del ADN. Ok, bien. Cuando hay mutaciones en las especies, entonces hablamos de una evolución. Las especies van evolucionando para poder seguir adaptando a los ambientes, para seguirse perpetuando en el tiempo. Entonces vamos a hablar de la evolución. Entonces la evolución es un proceso mediante el cual, ¿cierto?, la frecuencia de los alelos, ¿cierto?, va cambiando a través de ¿qué? A través del tiempo. Repito, hablamos de evolución al proceso mediante el cual las especies o una población determinada, ¿cierto?, la frecuencia de sus genes, de sus alelos, va cambiando a través de ¿qué? A través del tiempo. Bien, o sea que eso no se da de un momento a otro. Ahora, para que eso se dé, esas especies evolucionen, pues hay 4 factores muy importantes, que es el aislamiento reproductivo, la variación genética, la recombinación genética y la deriva genética. Vamos a hablar primero del aislamiento reproductivo. Entonces, ¿qué podemos decir del aislamiento reproductivo? Que es el conjunto de características, y no solamente de características, también de comportamientos y procesos fisiológicos, ¿cierto?, que desarrollan dos especies diferentes, entonces hablamos de dos especies diferentes que no pueden cruzarse
entre sí. No pueden cruzarse entre sí. Entonces repito el concepto de aislamiento reproductivo. Entonces es el conjunto de características, comportamientos y procesos fisiológicos, ¿cierto? De dos especies diferentes que no pueden cruzarse genéticamente entre sí. Bien, vamos a hablar de la variación genética. La variación genética hace referencia, chicos, a la variabilidad. ¿A la variabilidad de qué? De los genes de una especie. Ahora, ¿quiénes causan esta variación genética de los genes de estas especies? Generalmente las mutaciones, la reproducción sexual y la deriva genética. En la reproducción sexual, entonces estaríamos hablando específicamente de la reproducción sexual en organismos eucariotas, ya que el óvulo y el espermatozoide, ¿cierto?, traen una información genética cuando se fusiona, que se forma el cigoto. Entonces ahí hay una variación de genes de la mamá y del papá. Por eso nosotros somos resultado de una variación y eso permite, recuerden que una ventaja de la reproducción sexual es que en la reproducción sexual hay una variabilidad genética y eso genera unas desventajas, unas ventajas desde el punto de vista genético. Bien, vamos a hablar de la recombinación genética. Este factor de qué trato que es. Bien. Esto ocurre cuando una hebra del ácido desoxirribonucleico, es decir, del ADN, o una hebra del ácido ribonucleico se corta, ¿cierto? Y se une otra molécula con material genético diferente. Entonces, ahí hablamos de una recombinación genética. Y dentro de los factores tenemos la deriva genética. La deriva genética es un mecanismo, ¿cierto? Es un mecanismo mediante el cual la frecuencia de los alelos o de los genes va cambiando a través del tiempo y de las generaciones. ¿Listo? Entonces de eso trata la deriva genética. Repito, como un mecanismo mediante el cual a través de la frecuencia de los alelos o de los genes de las poblaciones van cambiando a través del tiempo o a través de generación en generación. Bien, ahora vamos a lo que es los tipos de especiación. Vamos a hablar de los tipos de especiación. Entonces tenemos, la primera que vamos a hablar es la alopátrica. Vamos a entender esto de qué es o de qué se trata. La especiación alopátrica hace referencia, ¿cierto?, a aquellas especies, ¿cierto?, que se encontraban en un lugar geográfico determinado. Ellas estaban ahí y por un evento natural, ya sea movimiento de placas tectónicas, de pronto un volcán que hizo erupción y ese espacio geográfico se vio interrumpido, o de pronto el surgimiento de un río. Entonces estas especies, ¿cierto?, que estaban aquí, que todas estas especies habitaban en este lugar geográfico, aquí estaban, y vamos a suponer que de pronto, por circunstancias naturales, surgió un río. Entonces miren, fueron separadas. Entonces, ¿qué sucede aquí en la especiación alopátrica? Con el tiempo, mira, a pesar que inicialmente era la misma especie y surgió este río, entonces con el tiempo
estas especies que están acá, ya sea por las condiciones climáticas, la misma geográfica, la alimentación, el entorno, empiezan a desarrollarse de una forma que diferente a las progenitoras, a las que estaban inicialmente. Entonces ahí hablamos de una especiación alopátrica. Es decir, que la especiación alopátrica está fundamentada en el espacio geográfico, ¿cierto? De las especies. ¿Cómo influye el espacio geográfico para que se desarrollen otro tipo de especies? Cuando hubo un movimiento de las placas tectónicas, había un tipo de langosta. Entonces, en el istmo de Panamá, unas quedaron en el Océano Pacífico y la otra en el Océano Atlántico. Pero inicialmente eran las mismas langostas. Pero como por este movimiento tectónico se presentó esta barrera, ¿cierto? Esta barrera natural, entonces este tipo de langostas desarrollaron características genéticas completamente diferentes. Entonces ahí hablamos de una especiación alopátrica. Vamos a hablar de la simpática. Este tipo de especiación hace referencia a lo siguiente. Primero, en la simpática, a diferencia de esta, aquí no interviene el espacio geográfico. Las especies están en su mismo espacio geográfico. Están en el mismo espacio geográfico las especies. Están ahí, ¿cierto? Pero con el tiempo, bueno, en la especiación simpática estamos diciendo de que dos poblaciones de la misma especie habitan en el mismo lugar geográfico. Pero con el tiempo, genéticamente empiezan a sufrir cambios. Empiezan a sufrir cambios. Tanto que al final termina convirtiéndose en dos especies diferentes. La misma especie, en el mismo lugar geográfico, empiezan a sufrir modificaciones genéticas o cambios. Entonces empiezan a sufrir cambios. Sufren estos cambios, pero están ubicadas en el mismo espacio geográfico. En la especiación parapátrica, esta hace referencia a lo siguiente. Bien, entonces estamos hablando aquí, ya hablamos de lo que era la alopátrica, la simpática, y ahora vamos a hablar de la parapátrica. Aquí en la parapátrica estamos hablando de también son poblaciones de especies, ¿cierto? Que son iguales y empiezan a sufrir un aislamiento reproductivo. Es decir, que aquí, a pesar que están en el mismo sitio, empiezan a sufrir este aislamiento reproductivo, lo que va a conllevar que con el tiempo, especies de aquí no se pueden cruzar con especies de acá, debido a este aislamiento reproductivo. Entonces aquí tenemos en cuenta que el aislamiento reproductivo, aquí el espacio geográfico. Bien, veamos aquí en esta simpátrica. Este tipo de especiación tiene que ver con mutaciones cromosomáticas. Es decir, son poblaciones de especies que habitaban en un lugar determinado y por mutaciones cromosomáticas, una subpoblación de esta empieza a desarrollarse, ¿cierto? Con mayor facilidad que la otra, ¿cierto? Empieza
a desarrollarse con mayor facilidad con la otra y por consiguiente pues tiende a reproducirse más fácilmente. Entonces, de esta forma hemos mirado lo que es la especiación como concepto, los diferentes tipos de especiación y los factores que influyen en la evolución de las especies. En el blog, chicos, les voy a estar colocando una actividad complementaria para reforzar toda esta temática que estamos viendo. Este tema de la especiación es muy importante que ustedes lo profundicen porque es tema para la próxima prueba de estudiismo que vamos a realizar de forma virtual. Espero pues que les haya gustado mucho la clase en el día de hoy, que me la vaya muy bien. Chao, se cuidan.